¿Cuántas veces le has pedido a Dios respuestas y nada ha sucedido? La paradoja es que Él te ha hablado muchas veces, pero no le has escuchado. Lo que voy a revelar aquí es secreto, oculto y nunca contado, capaz de hacerte percibir señales claras incluso hoy, reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas y conectar profundamente con Dios. Algo que pocos pueden ver, incluso cuando lo tienen ante sus ojos. Antes de continuar, dale me gusta al video, suscríbete al canal y escribe en los comentarios «Quiero escuchar de Dios» si estás listo para transformar tu vida. Hay momentos en que una persona se arrodilla y clama por una revelación. Aún así sientes que el cielo permanece en silencio. Pero lo curioso es que, la mayoría de las veces, Dios ya está respondiendo, solo que de una manera diferente, oculta, sutil, casi imperceptible, para quienes viven demasiado rápido como para percibir las señales. Habla a través de pequeños gestos, un amigo que aparece en el momento oportuno, una puerta que se cierra ante una decisión precipitada, un no que salva el futuro. El problema es que, en el afán por algo grande, muchos ignoran lo simple, y es precisamente ahí donde a menudo se encuentra lo divino, esconderse. Quienes buscan comprender la voz de Dios deben aprender a leer lo invisible. Él rara vez grita, prefiere susurrar entre líneas en los silencios que el mundo considera vacíos. Hay una sabiduría que ha sido, nunca lo dije, percibir lo espiritual en la vida cotidiana. Cuando el corazón se calma, cuando los pensamientos se silencian, es entonces cuando secreto comienza a revelarse. Y no necesitas ser profeta para oírlo, solo estar presente. Una mirada atenta a lo cotidiano puede revelar lo que parecía olvidado hace mucho tiempo. Es curioso cómo el misterio, lo divino, se disfraza de rutina. Puede estar en esa canción que insiste en sonar, en esa conversación casual que trae justo lo que necesitabas escuchar, o en ese sueño que despierta el alma. Pero los seres humanos, acostumbrados al ruido, rara vez escuchan la llamada. Quizás por eso muchos siguen pidiendo respuestas, sin darse cuenta de que ya han llegado, aunque no de la forma esperada. Y es en este punto donde la mayoría se pierde. Porque la siguiente señal, la más clara de todas, suele llegar de una forma aún más sorprendente. La palabra. Hay algo profundamente oculto en la forma en que Dios elige comunicarse. Muchos esperan una voz del cielo, un ángel, una gran visión, pero ignoran que a veces el Creador mismo habla a través de una simple línea escrita hace miles de años. Cuando un versículo comienza a repetirse, ya sea en un sermón, en un video cualquiera, en una conversación informal o incluso cuando la Biblia se abre sola en esa misma página, no es casualidad, revelación. Así es secreto de Dios llamando tu atención sobre algo que quizás tengas olvidado. Él usa el texto sagrado como un espejo. Cuanto más lo miras, más refleja partes de ti que estaban oculto. Piensa en la última vez que un versículo te atormentó. Quizás fue esa frase sencilla, que parecía demasiado común para tener tanto poder, pero que insistía en resonar en tu mente como un susurro divino. Esto sucede porque Dios sabe que ciertas respuestas no llegan con explicaciones, sino con impacto. A veces, Él no quiere que lo entiendas de inmediato, quiere que sientas. Quiere que el versículo te inquiete, te confronte, te reconforte. Es un misterio antiguo, un diálogo entre lo eterno y lo humano, entre lo invisible y lo tangible. Lo que parece solo un texto es, de hecho, una carta viva, escrita no en papel, sino en el alma. Y es curioso cómo la escritura, leída 1000 veces, de repente adquiere un nuevo significado. El mismo versículo que antes parecía neutral, ahora habla con autoridad.
Esto es señal de madurez espiritual. Revelación se profundiza a medida que crece la fe. Imaginen, por ejemplo, a alguien leyendo «Aunque ande en valle de sombra de muerte» en un momento de alegría. Suena distante, poético, pero cuando llega el dolor, cuando la tierra se abre, ese mismo verso se convierte en un refugio. Cambia de color, cambia de peso, cambia de tono. Es como si Dios usara palabras para traducir lo invisible, lo oculto que vive dentro de nosotros. Muchos se pierden intentando descifrar lo sobrenatural con lógica, olvidando que la Biblia no es un libro de respuestas prefabricadas, sino de preguntas que despiertan. Hay una diferencia entre leer la palabra y dejar que la palabra te lea. Quienes simplemente leen buscan información. Quienes se dejan leer la reciben. Revelación. Cuando eso sucede, la vida empieza a tomar nuevos rumbos. Las decisiones se vuelven más claras, las ansiedades más llevaderas, las incertidumbres más ligeras. Es como si secreto de Dios, infiltrándose en las grietas de la vida cotidiana, iluminando lo que antes era escondido. Recuerdo a un hombre que decía no haber escuchado nunca la voz de Dios. Oraba, ayunaba, buscaba señales, pero afirmaba vivir en silencio. Hasta que un día, en un momento de desesperación, abrió la Biblia al azar y leyó: «Quédense quietos y sepan que yo soy Dios». Esa frase lo impactó como un rayo. Comprendió que el problema nunca fue el silencio divino, sino el ruido humano. Dios ya hablaba, era su corazón el que no escuchaba. Esa es la belleza. Nunca lo dije de la palabra. Habla en la medida exacta en que tú permaneces en silencio. También hay quienes dicen, pero es solo una coincidencia. Abrí la Biblia por un texto cualquiera. Pero lo que el mundo llama coincidencia, el cielo lo llama propósito. Que el mismo versículo se repita, proveniente de diferentes fuentes, es la forma en que Dios dice: «Estoy tratando de mostrarte algo». No necesita un megáfono cuando tiene el poder de usar la escritura misma como una caja de resonancia. Cada repetición es una llamada, y cada vez que la ignoras, una parte de ella, misteriosa, se pierde, porque la palabra no es estática, se mueve, se adapta y se revela según la disposición de quien la recibe. Y aquí hay un secreto que pocos comprenden. Cuanto más se familiariza alguien con la Biblia, más maneras encuentra Dios de comunicarse. Usa lo que ya llevamos dentro. Es como una contraseña compartida entre padre e hijo, un código secreto, que el Espíritu Santo activa en el momento oportuno. Así que, cuando un pasaje empiece a atormentarte, no huyas. Detente, medita y pregunta: «Señor, ¿qué quieres decirme con esto?». Esta simple acción transforma el versículo en un espejo y la lectura en un encuentro. Es en este proceso silencioso donde nace el verdadero discernimiento. Dios habla, pero su tono es demasiado suave para oídos impulsivos. No grita, susurra, no impone, inspira. Y mientras muchos esperan una visión extraordinaria, se pierden el milagro que yace ante sus ojos, porque la palabra, por antigua que sea, sigue viva. Cada frase tiene poder olvidado, una sabiduría oculta, una promesa lista para ser despertada por cualquiera que se atreva a mirar de cerca. Así que, si un versículo se ha repetido en tu vida, no lo ignores. Podría ser el cielo intentando despertarte a algo que tus ojos aún no han visto. Podría ser una advertencia, un consuelo o incluso una corrección. Pero ciertamente no es casualidad. Cuando Dios quiere guiarte, no usa el ruido de las multitudes. Usa silencio de la palabra. Ahí es donde comienza la transformación. Porque toda dirección verdadera nace del texto que conmueve, del sonido que silencia, de la frase que insiste en no dejarte solo. Y cuando finalmente entiendes lo que Él quiso decir, todo cambia. Tu mente se calma, tu corazón se reajusta
y tu fe se expande. Pero curiosamente, este es solo el primer paso, porque después de que Dios habla a través de la palabra, comienza a actuar con mayor intensidad en ti. Es entonces cuando el Espíritu despierta algo que ni siquiera sabías que estaba latente. La inquietud del Espíritu es un lenguaje divino que se hace no con palabras, sino con sentimientos. Es el tipo de comunicación que no proviene de los oídos, sino del corazón. Cuando todo parece estar bien, pero algo en tu interior grita que algo anda mal. Ese clamor silencioso es el Espíritu Santo. Él no causa confusión, sino que descansa con propósito. Es una forma oculta de dirección, una advertencia secreto que solo quienes tienen sensibilidad espiritual pueden percibir. A veces es una punzada en el corazón al considerar tomar una decisión. Otras veces es una paz que desaparece repentinamente, sin explicación. Es Dios susurrando, no vayas por ahí. La inquietud del Espíritu es una de las formas más misteriosas y al mismo tiempo más personales de revelación. No se manifiesta con una voz audible, sino con una especie de incomodidad sagrada. Incluso puedes intentar convencerte de que todo está bien, racionalizar, distraerte, pero esa sensación persiste, palpita, molesta, y cuanto más intentas ignorarla, más te atormenta. Es la forma en que el cielo protege a quienes ama. Lo que parece duda es de hecho preocupación, y lo que parece indecisión puede ser una liberación que aún persiste, escondido entre bastidores. Mucha gente confunde esta inquietud con miedo, pero el miedo paraliza, el Espíritu guía. Cuando el Espíritu Santo te perturba, intenta guiarte a un lugar más seguro, aunque eso implique una incomodidad temporal. ¿Recuerdas a Jonás? Él sabía lo que Dios le había pedido, pero decidió seguir su propio camino. Y cuanto más huía, más agitado se volvía el mar. La tormenta no era un castigo, era una advertencia. Era misterio del amor divino en movimiento, un amor que sacude antes de salvar. A veces el Espíritu te despierta en mitad de la noche, sin motivo aparente. Sientes un peso en el corazón, pero no entiendes por qué. Podría ser que Dios te llama a interceder por alguien, a cambiar una decisión o simplemente a escuchar lo que Él tiene que decir. El Espíritu es como el viento. No puedes ver de dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes cuando pasa. Y este sentimiento es la clave para secreto. Es cuando lo divino se infiltra en la rutina y el alma reconoce algo que la mente aún no ha descifrado. Esta inquietud, por incómoda que parezca, es un don. Te impide formar alianzas equivocadas, aceptar propuestas que te desvíen, invertir energía en caminos que terminarían en frustración. Es Dios diciendo, espera, este no es el camino. Y es en estas que espera donde muchos tropiezan, porque a los seres humanos les cuesta confiar en lo invisible. Quieren que todo tenga sentido ahora, olvidando que el significado de Dios a menudo es nunca contado inmediatamente. Hay quienes insisten en forzar puertas que el Espíritu ya ha cerrado. Rezan por la paz, pero ignoran la incomodidad que conlleva la respuesta. Y lo curioso es que cuanto más insisten, más difícil se vuelve el camino. Es como intentar remar contra la corriente divina. Cuando el Espíritu perturba, no es para castigar, sino para redirigir. Él sabe lo que nos espera, lo que no vemos. Él conoce los peligros ocultos, los bucles sutiles que parecen oportunidades, pero en realidad son trampas. Aquí es donde la sensibilidad espiritual se vuelve vital. Un alma sensible al Espíritu no toma decisiones apresuradas, discierne. Percibe cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad. Percibe cuando una sonrisa está llena de intención. Ocultas
Es una lectura interior, una sabiduría que no se aprende en los libros, sino viviendo con lo divino. Quienes aprenden a escuchar esta incomodidad, aprenden a caminar con confianza, incluso sin ver el camino. Y hay un secreto profundo en esto. El Espíritu Santo nunca perturba en vano. Cada agitación interior lleva un mensaje. Puede ser una advertencia sobre alguien, un recordatorio de una decisión o simplemente una invitación a acercarse a Dios. Cuando el corazón se conmueve es porque el cielo quiere hablar. El Espíritu impulsa porque desea comunión. Y si uno insiste en reprimir este sentimiento, corre el riesgo de silenciar su propia protección. Un hombre contó una vez que sentía un nudo en la garganta cada vez que pensaba en cerrar un trato. Todo parecía perfecto, el precio, los socios, el momento, pero algo en su interior no lo dejaba ser. Ignoró la advertencia y meses después descubrió que lo habían engañado. Llorando confesó: «Lo sabía. Algo me dijo que no lo hiciera». Esta es la voz del Espíritu, el susurro que intenta salvarte de errores costosos. Misterio es que Él habla en lo invisible y solo los que prestan atención oyen. Así que, cuando sientas esa inquietud, no luches contra ella. Ora, pregunta: «Señor, ¿qué quieres mostrarme?». Espera la respuesta. A veces te servirá de recordatorio, tu olvidado un versículo que resurge de la nada, una conversación que te trae claridad. Otras veces llegará como silencio, y ese silencio también habla, porque la inquietud, cuando viene de Dios, no trae miedo, sino dirección, y cuando finalmente entiendes lo que Él quería decir, te das cuenta de que la incomodidad era en realidad una forma de amor. Pero el Espíritu no solo actúa a través de la inquietud. A veces elige un camino aún más humano, más tangible. Pone personas en nuestro camino y, a través de ellas, habla con precisión quirúrgica, como si leyera el alma. Y de eso habla la siguiente señal: consejo de pueblos temerosos de Dios. Hay momentos en que Dios elige hablar de una manera tan sencilla que muchos lo pasan por alto. Habla a través de las personas, y no de cualquiera, sino de quienes tienen intimidad con Él, quienes viven con corazones sensibles al Espíritu. Cuando alguien que teme a Dios se cruza en tu camino y dice algo que toca precisamente la herida que has intentado ocultar, no es casualidad, es revelación. El Creador usa bocas humanas para traducir lo que el cielo quiere comunicar. Transforma los consejos en brújulas, las palabras en sanación y los gestos sencillos en respuestas nunca contadas. Por eso la Biblia dice: «En la multitud de consejeros hay seguridad». Dios sabía que el hombre, por orgullo, a menudo intentaría andar solo, y que al hacerlo terminaría perdido en sus propios pensamientos. Hay una sabiduría oculta en el acto de escuchar. Cuando alguien que teme al Señor habla, no es solo su voz la que resuena, sino la voz de Dios usando ese instrumento. Y sin embargo, muchos se cierran, pensando que no necesitan a nadie. Pero Dios rara vez habla desde arriba. Prefiere hablar de corazón a corazón, a través de quienes están lo suficientemente cerca como para mirarte a los ojos y decirte la verdad que no querías escuchar. ¿Recuerdas aquella vez que un amigo te advirtió sobre una decisión y la ignoraste, solo para luego darte cuenta de que tenía razón? Sí. Dios también lo hace. Él usa a personas piadosas para salvarnos de las caídas silenciosas. Misterio es que lo divino se manifiesta de una manera tan humana que parece demasiado común. Y es en este común donde lo extraordinario esconder un consejo dado en el momento adecuado puede evitar años de dolor, y una simple palabra puede cambiar el curso de toda una historia. Un ejemplo de esto es la historia de David y Natán. Cuando David pecó, Dios no envió un trueno, un ángel ni una visión, envió a un hombre. Un profeta que llegó con amor, pero también con valentía, y lo confrontó con sabiduría.
Ese encuentro no fue solo una corrección, fue un rescate. Natán no gritó, no humilló, sino que sacó a la luz lo que estaba sucediendo, olvidado, arrepentimiento. Así es como Dios obra a través de las personas piadosas. Él revela la oculto sin destruir, confronta sin rechazar. Quizás alguien a tu alrededor intenta advertirte sobre algo hoy, y tú lo llamas crítica o pesimismo. Pero ¿y si es Dios quien te habla? ¿Y si esta persona, con palabras sencillas, intenta evitar que tomes un camino peligroso? El orgullo es el mayor enemigo del discernimiento, porque cuando el corazón se cierra, revelación no entra. A veces, el mismo enemigo intenta aislar a las personas, haciéndoles creer que solo pueden escuchar a Dios, cuando en realidad el Señor siempre ha obrado en comunión. Él construye puentes, no muros. Y también está la otra cara, cuando estás acostumbrado a hablar con alguien. ¿Cuántas veces has pronunciado una frase y te has sorprendido como si no la hubieras dicho tú? Es el Espíritu Santo usándote como canal. El don del consejo es un don secreto, discreto y a la vez poderoso. No se impone, simplemente se ofrece. Y cuando alguien que teme a Dios habla, hay una autoridad suave, una presencia invisible que acompaña cada palabra. Una mujer contó una vez como en medio de una crisis emocional, una amiga simplemente le dijo: quizás intentas controlar algo que solo Dios puede guiar. Esa frase parecía insignificante, pero fue como una llave que le abrió el corazón. Lloró, oró y comprendió lo que el Señor quería mostrarle. Así funciona el cielo, a través de las voces, con ocultas mensajes, disfrazados de conversación ordinaria. Y quienes aprendan a reconocer estas intervenciones, nunca volverán a llamar casualidad a la casualidad. Pero hay una salvedad. No toda voz es la voz de Dios. Por lo tanto, discernir quién habla es tan importante como lo que se dice. Las personas temerosas de Dios llevan una marca en su interior. Hablan con amor, no con juicio. Corrigen con gentileza, no con vanidad. Su consejo trae paz, incluso cuando es confrontativo. Si lo que escuchaste te causó confusión, miedo o pesadez, no provino del Espíritu. Pero si te trajo luz, claridad y arrepentimiento, aunque duela, puedes estar seguro. Es guía divina. Dios, en su sabiduría, usa las relaciones como espejos. A veces, pone a alguien en nuestro camino no como compañía, sino como instrumento. Y cuando empiezas a ver esto, empiezas a percibir la perfecta sincronicidad entre lo visible y lo invisible. Cada encuentro, cada conversación, cada palabra tiene el potencial de transmitir revelación. Por eso, los humildes crecen, porque escuchan, y los orgullosos caen, porque creen que lo saben todo. Así que la próxima vez que alguien que teme al Señor te dé un consejo, escúchalo con atención. Quizás estés escuchando a Dios mismo, disfrazado de voz humana. Habla a través de madres, pastores, amigos e incluso desconocidos. Y cuanto más sensible seas a este lenguaje, más te darás cuenta de que nada es casual, misterio es, que el cielo habla con acento humano. Y a veces una sola palabra de alguien que camina con Dios vale más que 1000 certezas. Y cuando aprendes a reconocer estas voces que te guían, algo cambia. La soledad espiritual desaparece, porque comprendes que no estás solo. Dios te habla constantemente, solo que a través de diferentes bocas. Pero lo curioso es que incluso con tantas señales, hay momentos en que Él decide guardar silencio absoluto. Y este silencio se manifiesta de una manera que muchos interpretan como derrota. Esto es lo que revela la siguiente señal: puertas que se cierran. Hay heridas que no provienen de caídas, sino de puertas cerradas. Pocos lo saben, pero hay una manera oculta
de protección divina que se manifiesta cuando algo simplemente no funciona, por muy perfecto que pareciera. Cuando un plan fracasa, una oportunidad se desvanece o una relación se rompe sin explicación, la primera reacción humana es quejarse, pero con el tiempo uno comprende misterio. Dios también habla a través de los no. Cada puerta que se cierra lleva consigo una revelación. Tal vez no sea lo que querías oír, sino lo que necesitabas aprender. Es curioso cómo el corazón tiende a confundir el cierre con el fracaso. Sin embargo, para Dios, el cierre es liberación. Hay bendiciones oculto en prohibiciones divinas. El no de hoy podría salvarte de la destrucción. Nunca lo dije, piensa en las veces que algo parecía perfecto. Un trabajo, una relación, un proyecto que lo tenía todo a su favor, hasta que de repente todo se vino abajo. En el momento, el dolor habla más fuerte, pero más tarde, el tiempo revela secreto. Lo que parecía una pérdida fue en realidad un desvío para llevarte a un lugar mejor. Muchos olvidan que Dios ve el mañana que tú no ves. Él conoce tus intenciones. Ocultas los peligros disfrazados de promesas, las sonrisas que esconden trampas. Por eso a veces Él no permite que algo avance. Y la persona, cegada por la ansiedad, insiste. Empuja la puerta, entra a la fuerza, rezando para que se abra lo que está cerrado, sin darse cuenta de que el cielo sostiene la manija al otro lado. Y sin embargo, en el corazón afligido Dios susurra, confía, no es rechazo, es redirección. Imaginen a José en Egipto, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente encarcelado. Una serie de puertas cerradas. Para los ojos humanos, era una tragedia. Para Dios, era un entrenamiento. El sufrimiento no era un castigo, era una preparación para el trono. Cada no era un paso invisible hacia un propósito. Lo que parecía olvidado en las mazmorras de la vida, solo se pulía en el silencio de lo divino. Dios no olvida a quienes confía, solo obra en secreto. Hay personas que, cuando una puerta se cierra, intentan derribarla. Rezan, lloran, se frustran y no se dan cuenta de que el cielo ya ha cerrado ese ciclo. Es como intentar respirar bajo el agua. Cuanto más te esfuerzas, más te quedas sin aire. Cuando Dios cierra, es definitivo, e insistir solo prolonga el sufrimiento. Aprender a discernir cuándo parar es señal de madurez espiritual. Misterio es que, cuando soltamos el pomo, el Espíritu abre otra puerta, a veces más grande, más luminosa, pero que solo se revela a quien ha aceptado el no con fe. Y hay otra dimensión aún más profunda en esto. Algunas puertas no se cierran por castigo, sino por amor. Dios conoce la fragilidad humana. Sabe que ciertas victorias prematuras podrían destruirte. Por eso se contiene, retrasa, pospone. Y en la demora, construye dentro de ti la estructura necesaria para soportar lo que vendrá. La demora divina es cuidado punto secreto de quienes te preparan para llevar el peso de la promesa. Lo que parece abandono es, en realidad, un silencio estratégico del cielo. Una mujer contó una vez que lloró durante semanas tras no ser contratada para el trabajo de sus sueños. Meses después, la empresa quebró. Hoy, dice, si me hubiera unido, lo habría perdido todo. Esta es la pedagogía de Dios. Él cierra puertas para enseñarte a depender, no de puertas, sino de Él. Oculto un no, siempre es un sí a algo mayor. A veces se trata de liberación financiera, otras emocional. Y hay casos en los que es simplemente espiritual, un escudo contra entornos que te alejarían de la presencia divina. Pero también hay puertas que se cierran en el alma, personas que se van, lazos que se rompen, sueños que se desvanecen. Duele, es cierto. Decir adiós es como morir. Pero incluso la pérdida tiene un propósito. Cuando alguien se va,
Dios podría estar enseñándote a no depender emocionalmente de quienes no fueron llamados a acompañarte hasta el final. Él retira el apoyo terrenal para fortalecer la fe celestial. Es una revelación duro, pero liberador. Y quizás lo más difícil sea comprender el silencio que viene tras la puerta cerrada, ese vacío que parece resonar en la mente. ¿Y ahora qué? Pero es en este vacío donde comienza la nueva dirección. El espíritu no habla en medio del ruido, habla en el intervalo entre un ciclo y el siguiente. El final de un capítulo es el espacio que usa para escribir el siguiente. Y cuando finalmente aceptas esto, lo que una vez parecía el final de la historia se convierte en el prólogo de algo más nunca contado. Lo que hoy parece el final podría ser el comienzo de algo que Dios aún está diseñando. Y mientras lamentas una puerta cerrada, quizás el cielo esté construyendo una ventana que te mostrará un paisaje completamente nuevo. Por eso, el cristiano maduro aprende a agradecer no solo las puertas que se han abierto, sino también las que se han cerrado, porque ambas son señales de dirección. Una revela el camino, la otra, el abismo que se evitó. Y es precisamente en este proceso de aceptar el no divino que sucede algo extraordinario. Cuando todas las puertas se cierran, cuando las circunstancias parecen sofocantes y la lógica falla, surge una especie de calma sin explicación. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que, incluso sin comprender, estás a salvo. Esta es la señal de la siguiente señal. Paz sobrenatural, el sello silencioso de Dios que confirma el camino correcto. Paz sobrenatural. Hay momentos en que todo a tu alrededor parece desmoronarse y, sin embargo, en tu interior hay una calma que no tiene sentido. Es una quietud que no proviene de la lógica, sino de espíritu. Este es el paz sobrenatural, el sello invisible de la presencia de Dios, incluso cuando la escena parece estar en ruinas. El mundo ve caos, el cielo ve propósito, y es en este contraste que misterio lo divino se manifiesta. Esta paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Es la tranquilidad que llega cuando el corazón debería estar desesperado, pero por alguna razón oculta no lo es. Es cuando pierdes algo importante, enfrentas una pérdida, una traición, un cambio doloroso, y en lugar de hundirte, sientes una fuerza, ocultó te apoya. No entiendes, pero sientes. Y es en este no entender, sino confiar, que secreto de fe. Muchos confunden la paz con el consuelo, pero el Espíritu Santo enseña que son cosas diferentes. El consuelo es emocional, la paz es espiritual. El consuelo requiere circunstancias favorables. La paz, no. La paz sobrenatural es lo que te mantiene en pie cuando todo a tu alrededor quiere verte caer. Es lo que te hace respirar hondo, mirar hacia arriba y decir, no sé qué está pasando, pero sé que Dios sí. Y solo quienes lo han experimentado comprenden el poder de este sentimiento nunca contado, porque es imposible explicarlo, solo vivirlo. Es como estar en medio de una tormenta y de repente darte cuenta de que tu corazón está en calma. El viento ruge, las olas rompen, pero hay un silencio interior. Es el susurro del Espíritu que dice, aquí estoy. Y lo más hermoso es que esta paz no borra el dolor, sino que lo redime. No es que el sufrimiento desaparezca, es que pierde su control. El alma comprende que, incluso sin respuestas, hay un propósito oculto estar cosido entre las líneas de la vida. Muchos han intentado describir esta paz, pero pocos lo logran. Pablo la llamó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa, desborda, escapa a la lógica humana. Es una experiencia que desgarra la razón y roza lo sobrenatural.
Es imposible explicar lo que se siente al sentirse completo en medio de la pérdida, sereno en medio de la guerra, confiado en medio de la incertidumbre. Es la clase de serenidad que transforma la desesperación en fe, las lágrimas en oración, el silencio en adoración. Piensen en Jesús durmiendo en la barca mientras la tormenta amenazaba a los discípulos. Ellos gritaban aterrorizados. Él durmió en paz. No porque desconociera el peligro, sino porque confiaba en el Padre. Esta es la esencia de la paz sobrenatural, la certeza, punto oculto, que aunque el mar se enfurezca, la voz de Dios aún domina los vientos. La fe que duerme en medio del caos es la fe que ya ha comprendido la ley del cielo, y hay un detalle precioso en esto. Esta paz no se gana, se recibe, es un don. Es gracia, es presencia. No es el resultado del esfuerzo humano, sino de la entrega. Cuanto más intentas controlarlo todo, menos paz encuentras. Cuanto más te entregas, más paz florece. Misterio es que la paz de Dios no llega cuando todo está resuelto, sino cuando aceptas que no todo necesita estar resuelto para que descanses. Quizás, ahora mismo, estés experimentando un período de silencio, espera y confusión. El futuro parece incierto y tu corazón está cansado. Pero sí, aún así, hay una suave voz dentro de ti que te dice, todo saldrá bien. Debes saber esto. No es tu mente la que te engaña, es el Espíritu quien te consuela. Esa dulce, secreta es el eco de la presencia divina recordándote que Él sigue en control, incluso cuando todo parece estar fuera de Él. La paz sobrenatural también es un recordatorio de que Dios obra tras bastidores. No necesita mostrarte el guión para garantizar el final. Hay cosas que te oculta por amor, porque si te las revelara ahora, no las entenderías. Por eso te da paz, la clase de paz que reemplaza las respuestas. La paz es señal revelada, que lo invisible está siendo cuidado. ¿Cuántas veces has orado por una señal y la señal fue paz? Tu corazón dejó de doler, tu miedo disminuyó, tu carga se alivió. Esto no es casualidad, es una respuesta. La paz es el sí de Dios en forma de sentimiento. Cuando llega es porque el cielo ya lo ha decidido. Aunque los ojos aún vean tormenta, el espíritu ya ve calma. Y lo más hermoso es que esta paz transforma tu forma de ver la vida. Antes cada problema parecía una amenaza. Ahora es una oportunidad para ver a Dios actuar. Antes, cada no era un dolor. Ahora es un rumbo. Antes el futuro era miedo. Ahora es esperanza. La paz sobrenatural cambia la perspectiva del alma. Te hace ver el caos y la providencia, ver la demora y la protección, ver el silencio y escuchar el amor. Este es el revelación olvidada que pocos predican. Dios habla menos con truenos y más con calma. No está en el terremoto ni en el fuego, está en el susurro. Primero Reyes 19:12. Y es en este susurro que la paz te envuelve como un abrazo invisible, silencioso, pero absolutamente real. Si sientes esta paz hoy, incluso sin razón, recuerda esto. Es el Espíritu confirmándote que el camino es correcto. Si aún no ha llegado, no te rindas. Llegará cuando sueltes el control y la confianza. Porque al final, la paz no es el final del proceso, es el comienzo de la comprensión. Es el misterio revelado que el cielo está trabajando, incluso cuando todo parece detenerse. Así que, cuando la tormenta vuelva a estallar, y lo hará, recuerda, lo que te sostiene no es la fuerza sino la fe, lo que te guía no es la lógica sino el espíritu, y lo que te confirma no es el resultado, sino la paz. Esta paz sobrenatural, este regalo secreto que Dios pone en el corazón de quienes han aprendido a escuchar lo que el mundo no escucha. Su silencio diciendo, confía, aquí estoy. ¿Sabes? Quizás Dios te ha hablado muchas veces,
y simplemente no te has dado cuenta. Él no solo habla con fuego o truenos, a veces habla en silencio, en un sentimiento, en un verso, en una puerta que se cierra. Misterio es que Él siempre habla, pero no siempre como esperamos. Y ahora que entiendes estas 5 señales, la pregunta es, ¿seguirás ignorándolas o empezarás a escucharlas? Piénsalo honestamente. ¿Cuántas veces has pedido una revelación, pero no se detuvieron a escuchar lo que ya se decía? ¿Cuántas respuestas quedaron oculto en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, en una simple conversación, en un consejo, en una paz surgida de la nada? Y si lo que llamas casualidad fuera en realidad una secreto nunca contado, desde el cielo tratando de alcanzarte. Hoy la invitación es sencilla pero poderosa. Detente, escucha y aplica. Pídele a Dios discernimiento para reconocer cuándo te habla. Empieza a observar las señales y cuando notes una, no la ignores. Actúa. Quizás el punto de inflexión de tu vida resida en algo oculto, solo esperando que decidas obedecer. Ahora dime, ¿cuál de estas señales ha usado Dios para hablarte? Escribe en los comentarios, ya he escuchado a Dios, y comparte tu experiencia, porque podría ser la respuesta que alguien necesita hoy. Y si este mensaje te llegó al corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sígueme, aún queda mucho por venir. Misterio de Dios por revelar, y el próximo video podría ser la palabra que transforme tu historia.